La entrevista en IFM Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de la entrevista. Hoy con un invitado muy especial, gran amigo, con quien hemos compartido en diferentes momentos de la vida periodística. Comunicador social, periodista de vieja guardia, aunque luce joven todavía. Johairo Arango, bienvenido a IFM Noticias. Qué placer estar contigo hoy. Qué bueno que nos acompañes hoy para que hablemos en esta entrevista de muchas cosas. Primero que todo, extender un agradecimiento y una felicitación, porque yo digo que un portal como estos, en la posición que se ha hecho y el trabajo que se ha hecho durante tanto tiempo, ha dejado muy claro que el periodismo puede todavía mostrar muy buenos resultados y sobre todo trabajar como trabajan ustedes, que este es un oficio muy bello y hemos compartido mucho tiempo en este oficio, y yo creo que uno llega a un punto en que empieza a valorarlo, es cuando empieza a distinguir que uno tiene principios y ciertos manejos en la información que deben ser muy éticos, ¿no? Y trabajamos desde pequeños, ¿no? Éramos unos enanos, unos pollitos, como se dice, unos enanos cuando comenzamos en este oficio, aquí en Medellín, en épocas nada fáciles, más bien complicadas, ¿no? En la época de Pablo Escobar, una época muy difícil, difícil para todo el mundo, pero para nosotros los periodistas era un tema complejo porque nos tocaba a veces, aquí había noticieros, tú y yo compartimos varios noticieros, noticiero NTC, noticiero Nacional, donde habían hasta 2 o 3 corresponsales, ¿no? Así equipos es. de cámaras, porque Medellín era una ciudad que desafortunadamente producía noticias y a nivel mundial pues éramos muy reconocidos, pero de todas maneras aprendimos mucho. Para mí fue una gran escuela. Y no, Nacho, y te conocí cuando era flaco. Gracias, hombre, por lo que me toca. Yo te conocí cuando tenías canas. Pero el tema más importante es que en aquella época los que eran mayores, había una disyuntiva primero entre los que salíamos de universidades, que todavía estábamos en las universidades, y los que nunca habían pasado por la universidad, que eran los que manejaban los medios y dominaban el mundo periodístico. Pero ahí hubo un punto de quiebre, porque esos viejos, ante las amenazas de Pablo Escobar y de la exigencia de la coyuntura que se tenía de violencia en Medellín, los más mayorcitos empezaron a irse yendo, a ir dejando a los que estábamos más pollos en la primera línea del fuego. Una primera línea muy complicada, y yo creo que tú viste muchas de las bombas que hubo en Medellín. Uno era sentado en la casa y cuando menos pensaba era uno con la adrenalina. Por ejemplo, los papás de nosotros sufrían mucho porque nosotros salíamos, a mí por lo menos... tuve ocasiones en que mi mamá me dijo, no, renuncie, pues se ranchó, no renuncio, no mamá, este es mi trabajo. Pero realmente yo tuve la oportunidad y me llamaron, llegué a trabajar con CNN, lo llamaban a uno enviando información, imágenes, y hoy por hoy yo veo a Medellín, y ya que yo vivo, pues, ¿sabes? Vivo fuera, yo vivo en Miami, vengo aquí cada mes por trabajo. Pero realmente uno ve ya una Medellín totalmente recuperada, una Medellín llena de futuro, uno ve esta área metropolitana creciendo de una manera impresionante, y uno ve el trabajo, el periodismo. El anterior gobierno, por ejemplo, de Daniel Quintero, que fue un polémico personaje, el cual yo discrepo desde todo punto Nefasto, de vista. yo te corrijo la palabra, bueno, no es polémico, es nefasto. El hombre, pues, ahí donde uno vi, y yo tengo que darle un crédito a IFM. IFM fue el que lideró un proceso de investigación con todo lo que él hizo, y ustedes fueron líderes, incluso de medios tradicionales nacionales, que yo sabía que era información de ustedes, y algunos de ellos les dieron el crédito, pero realmente yo pienso que el gran enemigo, si puede llamarse enemigo o contradictor, que tuvo en su momento Daniel Quintero fue IFM. Pero es un periodismo valiente, Nacho, que no todo el mundo lo hace, porque todo el mundo, iba a decir una cosa polémica, en el periodismo el tema de la pauta se mueve duro, y ustedes, independiente de todo, pues salieron adelante y mira dónde están, ¿no? Y son uno de los medios más leídos en Colombia. En el tema de Daniel Quintero siempre hemos dicho que no es nada personal en contra de él. Y digo nefasto personaje no porque sea él como persona, sino nefasto personaje para la ciudad. No polémico. Polémico es que, bueno, genere ideas y ponga a que la gente piensa y abre un debate. Aquí no hay debate, que hubo unos hechos de corrupción que lo tienen ahora con 40 personas de su equipo, incluido él,
o con investigaciones, imputados, sancionados, inhabilitados, pues para la muestra es eso. Entonces pero no hay nada personal. O sea, yo ni siquiera lo conozco. Pero es que el trabajo del periodismo. Lo que nosotros hacemos es eso. El periodismo es incómodo, ¿no? Es incómodo, hacer las preguntas incómodas y cuando uno se vuelve incómodo para la gente, pues obviamente a la gente no le va a gustar y uno se vuelve un enemigo pues público número uno. Y fuimos incómodos desde el comienzo. Cuando estábamos, pues precisamente, a ti te tocó CNN, a mí me tocó TV13 de Chile, me tocó Telefe. Ser de España. La cadena Ser, bueno, ya en España sí, la cadena Ser fue cuando ya estuve en España, pero cuando estábamos con la cobertura de Pablo Escobar, nadie quería venir. Los corresponsales se quedaban en Bogotá, los que mandaban. Sí, los que mandaban de enviados especiales se quedaban en Bogotá, nos contrataban a nosotros hacíamos el trabajo y le mandábamos a ellos y ellos se llevaban el crédito a nivel internacional. Pero eso fue un trabajo donde aprendimos a hacer periodismo de frente. Yo tuve un compañero en el Noticiero Nacional que se llama Hernán Estupiñán, recién se jubiló. Pero Hernancito venía y era un tipo pues, combativo y venía y se metía. Incluso lo amenazaron varias veces. Una vez me tocó sacarlo de un sitio que estaba muy mal ubicado. Y lo que te quiero decir, nosotros éramos unos guerreros de la información, y Medellín era una ciudad en guerra, donde nosotros nos cruzábamos, o sea, y había un periodismo distinto, no era el periodismo inmediatista. Nosotros teníamos que hacer imágenes, ir a Telecom del centro, pero es que no había microondas. Claro, no había internet. No había celulares. No había computadores, todavía escribíamos a máquina de escribir. Ya nos están haciendo cuenta ya hagan las cuentas, ¿no? Muy bien. Y además los beeper, teníamos beeper y moneditas para llamar por teléfono público a los jefes, pero nos cortaron la señal de los beepers por seguridad porque los delincuentes de en ese momento usaban... Invadieron las centrales con gente adentro. Compraban la gente para poder saber quién se movía y que les pararan la información. Pero lo mismo pasaba, compraron los conductores de los taxis, era una cosa muy complicada y estábamos prácticamente sitiados. Era una época, como te digo yo, el aprendizaje fue mucho, me dejó muchas enseñanzas. Y el día que, por ejemplo, cuando ya me dieron de baja a Pablo, yo me senté en la sala de mi casa y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y realmente todo cambió mucho porque, y continuando el tema, yo ya ahí pasé a la cuarta brigada, tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno, era el gobernador Uribe, sí. y yo trabajaba en la cuarta brigada como jefe de prensa, y ya vino otra etapa donde ya era otro tema, eran las guerrillas. Claro, yo paso en esa época a NTC Noticias, me voy a Bogotá, empiezo acá a trabajar fuertemente, pero yo cambio el enfoque de seguir haciendo periodismo incómodo y me metí fue con las guerrillas y los paras de la época que me terminaron mandando a Bogotá a cambio de mi vida. O sea, después del atentado me voy a Bogotá y ahí es cuando ya... Pero bueno, no estoy hablando de mí, estamos hablando de los dos. Estamos contando historias. Sí, contando historias, pero yo estamos pendientes del libro. ¿Qué vamos a escribir? Hay muchas cosas que tenemos que contar. Pero no. El tema es una trayectoria larga. Entonces yo ya después te vi en Krypton, Noticiero Krypton, NTC. Más adelante estaba yo en el canal Caracol. Llegas al canal Caracol también como corresponsal acá y comienzas a hacer una serie de trabajos en donde empiezas a capitalizar todo tu conocimiento en comunicación, en lo corporativo, en las jefaturas de prensa y empiezas a asesorar, ¿no? Yo empecé a asesorar empresas en el área de comunicaciones porque era una ventaja muy grande. Yo me había movido en el tema de medios, sabía manejar medios, pues en el tema de la relación con los medios, con mis amigos que ustedes están en los medios, entonces yo era un enlace entre la empresa y los medios, y adicionalmente en el tema de manejo de crisis, porque nosotros manejábamos todas las crisis que quiera, entonces me llamaban para manejar ciertas crisis, y luego llegó después en la brigada, en la cuarta brigada, tuve la oportunidad de ser jefe de prensa y ahí empecé a manejar todo el tema de orden público. Ya más adelante entonces monté una empresa, Arango y Consultores, y ahí nos dedicamos a capacitar, manejar el tema de comunicaciones. Y en todo ese proceso, pues, hombre, terminamos asesorando políticos, que es lo que hago hoy hace más de 15 años más o menos. Llevo asesorando políticos, tuve la oportunidad de trabajar con varios grupos, porque aquí se mueven es por grupos, ¿no? Claro, entonces yo trabajé, por ejemplo, con los Suárez, que los Oscar Suárez, Olga Suárez, la familia Suárez. En Bello, donde aprendí mucho con ellos y me tocó vivir el proceso de Oscar Suárez, que mire, uno puede decir cualquier cosa, pero
ellos, al menos con nosotros, con la gente que los acompañábamos, eran unas personas muy cumplidoras. Yo no tengo una queja de ellos, me trataron con respeto. Y obviamente después de eso ya pasé a trabajar inclusive en la Casa Bello, en la Casa Suárez, perdón, como era un grupo fuerte, por allá pasó Carlos Andrés Trujillo, pasó Nidia Mancela, pasaron Germán Blanco, porque él era el jefe del Partido Conservador. Claro. En ese proceso, ya después de que salió Oscar, yo, por recomendación del mismo Oscar, terminé en Sabaneta, trabajando con un personaje que se llama un excelente exalcalde, Bolillo, le dicen Bolillo. Bolillo me invitó a participar en una campaña con una alcaldesa y cada vez fui aprendiendo más. Ya después le decimos formación de JJ Rendón, que vino desde los Estados Unidos a dictar unos cursos. Y hoy por hoy, pues, soy muy amigo de Santiago Montoya. Santiago Montoya, exalcalde, ahora perfilado para ser candidato al Senado de la República, y soy por decir algo, el dolor de cabeza o el incómodo para la oposición en Sabaneta, que son una generación de políticos que no ha podido entender que Sabaneta tiene una nueva generación. Que llegó un renuevo generacional, que hay jóvenes buscando también espacio en la política y que que ellos sí insisten en quedarse enquistados. Sí, estamos hablando de Santiago Montoya fue como el punto de quiebre, donde ya empezaron esa nueva generación. El Consejo de Sabaneta se renovó totalmente. En el Consejo de Sabaneta ustedes ven y podemos ver todos personas camilladoras con deseo de sacar adelante un municipio que ha crecido, hombre, que desordenadamente, o sea, uno no puede parar el progreso. A mí la gente de Nacho me dice, hombre, es que eso está lleno de edificios. Le digo, pero dígame una cosa, usted tiene un lote en Sabaneta, usted quiere hacer un edificio, usted cumple la ley, porque el gobierno le va a decir que no si usted quiere construir. O sea, es hacer las cosas bien. Claro, claro. Y ese nuevo grupo de personas, pues obviamente hay exalcaldes, yo pues voy a hablar de nombres propios. Iván Alonso Montoya, una persona con investigaciones por más de 14.000 millones de pesos, complicadas en Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, donde estábamos esperando fallo hace días. Un exconcejal que pasó un tiempo por allá, y esa persona viaja a un curso a Cuba con el Consejo de Sabaneta, en su momento cuando era concejal, y luego viene a criticar cuando ellos viajaban a Dubái. Claro. O sea, es la doble moral. Yo aquí, como no voy ahí, entonces yo sí lo voy a criticar. Y se genera un montón de... Entonces yo me volví como una piedra en el zapato. Y yo les para, digo, la oposición actual en Sabaneta. Entonces, y eso que no vives, primero, no vives acá. Segundo, eres asesor y lo que haces es que trabajas con esta nueva generación. No, y yo vivo una vez al mes. Claro, y tengo apartamento, y tengo allá, y yo voy y vengo. Pero sabaneteño ya, porque tienes tu apartamento allá. Amo a Sabaneta. O sea, la gente no se imagina cómo quiero a Sabaneta. Porque Sabaneta se convirtió en un excelente lugar para vivir y donde la gente de alguna manera puede disfrutar de un municipio muy organizado, el más seguro del país. Yo no sé por qué les Claro, duele. así es. O sea, es un municipio... No hace mucho, por acá ha pasado el presidente del Consejo, estuvo el secretario de Seguridad y nos contaban eso, de cómo había sido la evolución y el trabajo en Sabaneta en los últimos años para consolidarse como el más seguro, con poca policía y con todo, porque tienen toda una estructura con un centro además muy moderno que hay que elogiar. Todo eso ha sido parte también de ese trabajo que hizo Santiago en su momento, pero que también ha contado con la asesoría suya, ¿no? No, y no es eso solamente. Lo mío es lo de menos. Mire, imagínate que en Sabaneta es la población donde más norteamericanos jubilados viven, están radicados allá. Hay más de 120 americanos que viven allá, que se vinieron para acá, viven en la tranquilidad. Usted va al parque de Sabaneta y son sentados comiendo buñuelo ahí en el Peregrino, el buñuelo ese gigante famoso, comiendo buñuelito. O sea, Sabaneta está proyectada como una gran ciudad. Ahora viene el Arena Primavera. Que ya hay avance en los trabajos, ¿no? Sí, hay imágenes incluso de las bases, ya están levantando Arena Primavera. O sea, el sur del área metropolitana se volvió un eje de desarrollo importantísimo. Seguro, progreso, bueno para vivir, todos los servicios. Obvio, tiene problemas como cualquiera. Pero la oposición no ha podido entender que ellos salgan de ahí. Hay una nueva generación, déjenla trabajar. Pero hay personas... O sea, lo que usted le está diciendo es, Sabaneta llegó, creció, se renovó. Gente nueva, visitantes nuevos, habitantes nuevos. Listo, es otra Sabaneta.
Lo que estoy diciendo es dejen dejen que los nuevos también tengan su trabajo. tengan su trabajo. Entonces, como te digo yo les digo yo las verdades y les duele bastante porque uno les dice lo que tiene que decir. Entonces ya uno lo inmiscuyen y lo meten lo van volviendo como si fuera un parámetro político. Como es que usted, su trabajo, no, mi trabajo no es ninguno. Soy amigo de Santiago, estoy asesorando para mí es senador ya, porque López tiene todos los votos. ¿Crees que va a ganar? Él va a ganar. Y adicionalmente, yo le voy a ayudar a toda Sabaneta a que construya un futuro, ¿sí? Con personajes y vamos a proyectarla a nivel mundial, que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora, vamos en este proceso cómo avanzamos, pero como les digo, es muy complicado que la gente entienda y se quite el paradigma que ya. Jota, usted no ha abandonado el periodismo, usted vive ahora en Florida, en los Estados Unidos, vive en Sabaneta una semana cada mes. Cada mes. Cada mes viene, está siempre el mejor cliente de millas de American Airlines y de Avianca, pero usted no abandona el periodismo, ¿no? Comenzó escribiendo en IFM hace un tiempo, pero nos va a acompañar desde Estados Unidos. Sí, gracias por la invitación. A partir de... tengo una nueva jefe. Cuidado, Laura Mejía, Laura es directora es tengo una nueva jefe. En todo caso, hay que hacer caso. Voy a hacer la corresponsabilidad desde los Estados Unidos. Vamos a tener información, vamos a intentar, y yo creo que vamos a lograr tener información muy importante. Y hay una cosa, Nacho, que te quiero decir. Hoy en Estados Unidos el migrante está en un periodo de prueba. Nosotros tenemos que mirar lo que se viene. Vamos a tener mucha información para que tengan información veraz, porque también hay mucha especulación, ¿no? En redes sociales. Pero vamos a hallar información veraz para que el migrante sepa cómo está su situación, cómo comportarse, pero lo más importante es que el gobierno de los Estados Unidos no está devolviendo personas. O sea, hay que estar legal, eso es clarísimo. Y segundo, respetar las leyes de un país que usted y yo sabemos es muy organizado. Total. Entonces, eso es lo que hay, es la realidad. Entonces, cuando hay quejas desde el gobierno norteamericano, o cuando la gente dice, es que pasó esto, es que están devolviendo colombianos, no es que devuelvan colombianos por devolverlos, sino porque algo no tienen en regla. Pues yo le digo a la gente, usted en su casa no deja entrar a cualquiera. Y si entra alguien, hay unas normas de decoro que usted debe tener y que debe cumplir. Y si no las cumple, pues usted qué le dice a la persona. Hermano, de mi casa. Te vas de mi casa porque es que no te estás comportando. Entonces esa es la idea. Pero no, gracias por la invitación y estaremos hablando, haremos entrevistas y estaremos llevando mucha información desde los Estados Unidos a Laura, mi jefe, a usted y a todos los televidentes. Qué bueno que estés con IFM desde Estados Unidos, qué bueno por ese trabajo que vienes realizando también en Sabaneta. Ahí le quedó el mensaje a la oposición en Sabaneta, no riñe lo uno con lo otro porque no vas a manejar temas políticos, vas a manejar solamente cosas desde Estados Unidos, tu trabajo aquí continuará y pues qué bueno por todo eso y qué bueno haber recordado y rememorado, ¿no? Nuestros inicios y todo el tema. Estamos pendientes de un libro, Nacho. Tenemos que escribir un librito. Hay mucho que escribir. Mucho que escribir. ¿De cuántas páginas podría leer? No, eso sería un montón de historia. Contando cada historia, cada cosita. Los sustos, cada susto, todo lo que quiera. Cada salida, cada disparada que nos pegaban. Pero aquí tenemos historias para nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, al menos pues no se va a perder la historia. Jotica, qué placer tenerte en la entrevista en IFM Noticias. Qué bueno que estés por acá. Bienvenido a IFM también. Y qué alegría poderte ver en estos periodos de tiempo que vienes. Gracias, Nacho, y a ustedes, pues, muchas gracias por la invitación y para adelante, ¿no? Para adelante, para adelante. La entrevista en IFM Noticias, John Jaime Arango, JJ, periodista, asesor político y ahora volverá a las redes del periodismo a través de la corresponsalía en Estados Unidos de IFM Noticias. Ustedes, mil gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. La entrevista en IFM Noticias.